Gloria a Dios. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Inmensamente agradecido, Dios, por esta fiesta, por este día maravilloso y por estos años, maravillosos años que Dios nos regaló. Y casualmente hoy por la mañana estaba pensando en una palabra y un versículo, y Marcelo compartió justamente el versículo que tenía en mi corazón. Pero Dios siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Y Mateo 7:24 dice: qué bueno es ser prudente y obediente, ¿no? Y dice: cualquiera pues que oye estas palabras las hace y las compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y seguramente que en estos 56 años hemos pasado pruebas, luchas, tormentas, ¿sí? Pero la iglesia del Señor, como dice la Escritura, está fundada sobre la roca, que es Cristo, y sobre la palabra, sobre el agua que sacia la sed de los necesitados. Y realmente es lo que está haciendo la iglesia. Por eso estamos hoy aquí. Todos nosotros somos parte de esa iglesia poderosa que Dios levantó en este lugar. Somos columnas. Si bien la roca es Cristo, nosotros estamos sobre esa roca, y sobre esa roca la iglesia va a prevalecer. Y somos la iglesia de Cristo, la que está prevaleciendo, la iglesia que Dios quiso levantar en este lugar, y todos los anexos que hay a nuestro alrededor. Pero todo eso se lo debemos a Dios. Todo eso se lo debemos a Dios. Y cuando llegamos a nuestra casa, aquí en la filial 11, encontramos a Cristo, que llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, sacia nuestra sed. Realmente cuando venimos con todas esas luchas y esos problemas. Pero como dice la palabra y la Escritura, ebenecer. Aquí nos ayudó el Señor. Así que feliz aniversario, iglesia. Es para todos nosotros, es de todos nosotros el aniversario, es de toda la iglesia, y agradecemos a Dios por todo lo que Él realmente nos ha dado hasta aquí, pero todavía tenemos algo grande que está por venir para cada uno de nosotros, y eso es lo que estamos esperando. Y algo que debemos esperar con ansiedad, con gozo y con alegría, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le esperan? ¿Cuántos esperan que el Señor venga a recoger su iglesia? Estemos atentos, estemos alerta, porque no sabemos ni el día ni la hora que Él ha de venir. Ponémonos de pie, iglesia, y así como estamos de pie, vamos a presentar a nuestro apóstol, el apóstol Hernando, presidente de nuestra Asamblea de Dios, que Él tenga todo el tiempo para poder compartir la palabra. Apóstol, Dios te bendiga. Honramos a nuestro Padre, nuestro Dios, honramos a Jesús, nuestro Señor, Salvador, nuestro Pastor. Oramos y damos gracias al Espíritu Santo, que morando en nosotros nos guía y nos direcciona para vivir todo este tiempo que Él nos concede aquí en la tierra, trabajando y sirviendo al Señor. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Dale sí ese aplauso. Celebro con ustedes estos 56 años. Le decía al pastor, cuando se inauguró el templo, mi papá estuvo presente, era uno de los pastores de la Asamblea de Dios, y yo era chiquito, no recuerdo cuántos años tenía, un pibito, y él me trajo, y tengo esa foto también, así que recuerdo de eso hace tiempo, no mucho, pero gracias al Señor. Y también escucho siempre atentamente todo lo que se habla
en una reunión desde que comienza hasta que yo puedo estar presente, ¿no? Y fue algo muy importante porque tiene que ver con la marcha espiritual de nuestra Asamblea de Dios. El trabajo que nosotros realizamos presidiendo una iglesia tan grande en nuestro país, que muchas veces hay algunos avatares, algunas situaciones que entorpecen la marcha de la obra, y esto en esa búsqueda del Señor para que Él nos dé la guía para poder sortear algunas dificultades. Él siempre nos da esa palabra certera y esa confianza para poder trabajar y servir en las manos de nuestro Dios. En esta tarde el pastor Estanislao hizo referencia a algunos errores cometidos, y el pedido respectivo de perdón es parte de la sanidad de la iglesia. Es parte de todo aquello que Dios siempre nos demanda para poder trabajar y servir y que la obra sea fructífera. Es parte para todos nosotros como pastores la responsabilidad de ser buenos administradores. Realmente me conmovía cuando él reconoció que muchas veces en nuestros errores, a veces por ese afán que nadie duda que uno tiene para servir al Señor, lo hacemos a veces con nuestras fuerzas, pero también en esas fuerzas van recursos, esos recursos que se nos han confiado, que son las ofrendas, la generosidad de los hermanos, los diezmos, el cual somos administradores. Y pedir perdón, Señor, porque hemos quizás malgastado ese dinero de tu pueblo, es también parte de una honra que el Señor trae sobre sus siervos, hombres y mujeres que saben reconocerlo, y eso los dignifica, eso realmente los honra, los enaltece. Te bendigo, Estanislao, te bendigo, porque hoy ha sido un acto profético el que hiciste hoy, y ese acto profético desata ese recuerdo, para que a partir de ahora todo eso ya quede atrás. Faltaba eso, porque hay algo más que dijiste, y como presidente de la Asociación Evangélica Asamblea de Dios, he estado muy cerca de los últimos problemas de la iglesia filial Mar del Plata. Yo participé en el pedido a aquel pastor que el hermano hizo referencia para pedirle que él deje el pastorado y venga a Buenos Aires. Y realmente en ese momento que yo presidía, le pedí que él dejara la obra, porque uno como presidente debe tomar determinaciones, y le dije al hermano: te llevo a Buenos Aires, deja esta obra, porque esta obra realmente ya prácticamente se te cae todo sobre la cabeza. Bueno, y otras cosas más, ¿no? Realmente lamentables. Y lo que yo quería pedirte, Estanislao, hoy, ahora que hiciste este reconocimiento, es que Mar del Plata ha tenido muchos altibajos. Hoy tenemos un pastor que está trabajando y que prontamente será ordenado como pastor presidente. Pero ¿sabes qué faltaba? Y hoy el Espíritu me lo mostró. ¿Sabes qué? Que vos sueltes esa iglesia. Soltala. Es de Dios. En el nombre de Jesús. Esa es victoria para Mar del Plata. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Porque la obra es de Dios. Y lo que hicieron, lo que sembraron,
Todo eso, el Señor dice, un día pagaré a cada uno conforme a sus obras. Amén. Y declaramos en esta tarde que pronto vas a ver una iglesia floreciente. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo lo que han estado trabajando en Mar del Plata. Conozco todo lo que ustedes vivieron y todo lo que hicieron por esa iglesia. Pero es del Señor la obra. Gracias por esa generosidad, queridos conciertos. Amén. Dale ese aplauso al Señor. No sé si el tiempo que me han dado es sinceramente real, que me dijeron que hable hasta mañana, pero les cuento, les relato que una vez fui a una iglesia, hará 3 o 4 años atrás, me invitaron como a 300 kilómetros de acá, y cuando el pastor me invita a poner la palabra, le digo, ¿cuánto tiempo tengo? Y me dice, unos 20 minutos. Y yo lo miro y le digo, escúchame, hice 300 kilómetros para que hable 20 minutos. No puedes entonces. Bueno, dice, habla lo que quieras, te vas a quedar solo. No importa, yo voy a hablar lo que Dios me da. Me dice, no sé cuánto te va a aguantar la gente. No sé. Bueno. Entonces comencé a exponer la palabra y ya llevaba como 1 hora de predicación. No se había ido nadie. Después de 1 hora que él me dijo, mirá, a tal hora ya se te van a ir todos, no te queda nadie. Se levantó una sola hermana y se fue. Seguramente tenía alguna cosa que hacer. Se quedaron todos. No solamente se quedaron, sino que cuando terminó el culto, todos seguían en lo que yo llamo el living de la iglesia, hablando y haciendo esa coinonía que trae sanidad para nosotros. ¿Amén? Amén. Así que, bueno, espero que no sea 20 minutos indirectos que me hayan dado, ¿no? Ese era el reproche que yo siempre tenía con Julio Berengo. Dijo, ustedes me dan para predicar a lo último, cuando la gente está cansada. Es cierto. Bueno, espero que ustedes ya están muy entrenados en esto, ¿no? Y el 16 de abril de este año, mi nietito varón más chiquito cumplía años y era justo el día domingo y estaba predicando. Y cuando yo terminé de predicar, bajo de la plataforma, me estaba esperando mi chiquito y me mira y se pone la manito en la muñeca como mirando el reloj. Me dice, abuelo, ¿qué regalo me diste en mi cumpleaños? 1:20 esperándote, me dice. Bueno, los extremos, ¿no? Mi nietito esperando que yo haga 20 minutos y le dupliqué por 1 hora. Así que bueno, no sé cuánto tiempo estará. Los bendigo. Realmente es precioso ver el trabajo. Desde el año 2001, cuando comencé a ejercer la presidencia de la institución, he estado bastante ligado, así, conociendo el trabajo con ustedes. Este es mi tercer periodo presidencial. Son 2 años, creo que es esa parte que el Señor ya me da como un padre, el apóstol que pastorea, que preside como un padre, y donde ya tenemos una generación de pastores realmente magnífica, trabajando y sirviendo al Señor. Amén. Y en esa etapa de formación, también yo quiero recordarles, ustedes están recibiendo un aviso por un flyer que se les pasa, que el 2 de septiembre todos los pastores, líderes pastorales, hombres y mujeres que están sirviendo y gestionando la obra del Señor, vamos a tener una jornada integral para toda nuestra pastoral y todos nuestros consiervos en la iglesia de filial 69, Castelar Sur. Allí ustedes tienen los afiches. Vamos a estar en ese sábado de las 9 hasta las 5 de la tarde y vamos a tomar 5 temas importantes para desarrollar. El primero de ellos, vamos a hablar acerca del corazón o del ADN de nuestra casa Asamblea de Dios. El segundo tema será hablar
de la perspectiva apostólica que estamos viviendo. El tercer tema vamos a hablar acerca de los conceptos de autoridad y obediencia, porque muchas veces no entendemos bien lo que es autoridad, no entendemos bien lo que es obediencia, y a veces simplemente es una imposición, porque muchas veces puede haber obediencia sin sujeción. Entonces todos estos aspectos de la autoridad delegada que recibimos también necesitamos exponer y clarificar. Amén. Ya no les gusta mucho. Pero si hay algo que también hablamos a nuestros pastores es que todos tenemos una autoridad, y esa autoridad no es nuestra, es una autoridad que se nos delegó. Quienes son nuestras autoridades nos delegaron esa autoridad, y por lo tanto, al ser autoridad delegada, yo tengo que responder a la autoridad que se me delegó. Amén. Ay, ya les cuesta dar cuenta, hay que tener cuenta. Lo que hoy hizo el pastor Estanislao fue rendir cuenta, no solo delante nuestro, sino de aquel que nos llamó a la obra. Amén. Amén. Entonces eso es rendir cuenta, reconocer lo que el Señor nos da, nos brinda, nuestros aciertos y los errores también, para que podamos ser corregidos, sanados y alentados a trabajar. Amén. Amén. Gracias al Señor. Otro tema, vamos a hablar acerca de lo que representa la obra pastoral, el ejercicio y el oficio del Espíritu Santo en la maestría de la obra del Señor. Y también vamos a hablar acerca de lo que representa la gestión, el oficio del profeta. Porque son temas que hoy, más que nunca, en un tiempo donde aparecen tantas ofertas apostólicas y proféticas, y pareciera que todos están buscando el nombre más rutilante de un apóstol o de un profeta, como si eso fuera el sostén de la iglesia, necesitamos también exponer con claridad los conceptos de lo que representa el oficio del apóstol y el oficio del profeta. Y en cuanto al profeta, hacer una clara distinción, que una cosa es el profeta que tiene el oficio, que aquel hombre o mujer que tiene el don de la profecía, que muchas veces no tiene nada que ver con el oficio del profeta. Entonces todo esto trae confusión y levanta muchas veces a una persona con un don de profecía, y de ahí parece que ya llegó al cielo y Dios queda a un costado y solamente esa persona. Necesitamos establecer y que el pueblo pueda ser edificado correctamente conforme enseña la palabra del Señor. Amén. Hay algo, yo estoy trabajando desde hace muchos años, casi al comenzar mi primera presidencia en la región patagónica, en la cual prácticamente me he afincado, en toda la Patagonia norte y sur, y todo nuestro escenario de trabajo en estos casi ya 25 años, sirviendo al Señor en toda aquella región. Y así hay algo que he estado trabajando en los últimos años, es una muletilla que muchas veces dicen algunos, Dios me dijo. Y entonces cuando ellos exponen el Dios me dijo, y de ahí sale todo del Dios me dijo, pero en pocas palabras. Y una vez uno de ellos me dijo, usted me podrá explicar por qué, cuántas cosas hago, envío obreros y todo eso, y no me responden, no me sale nada bien. Y yo le digo, y si vos dijiste que Dios te dijo, ¿cómo es posible que ahora vos me digas que no te sale nada si era Dios el que te dijo? ¿Me comprende? Si Dios era el que te dijo, hoy no estarás diciendo lo que estás afirmando. Por lo tanto, es una tarea pedagógica la que nosotros como apóstoles tenemos que revelar y develar misterios del reino de Dios
y de la palabra de Dios para edificar el pueblo del Señor. Porque si hay un problema que hoy tiene la iglesia, es todo aquello que es tan carismático, atrae mucho, y a la gente le gusta todo ese movimiento y esa efervescencia. Pero quiero decirles que la iglesia no se edifica con dones, la iglesia se edifica con la palabra de Dios. Es la palabra la que nos edifica, la que nos forma, porque la palabra es aquella que sale de la boca de Dios. Y por lo tanto todos nosotros tenemos que tener nuestros oídos atentos y reconocer la voz de Dios. Porque el problema que hoy tiene el liderazgo, que hay muchos que les cuesta reconocer la voz de Dios porque no la saben reconocer de otras voces. Hay muchas voces atractivas, muchas voces que pueden llevarnos a tomar, diríamos así, caminos equivocados, porque no hay una afinidad de nuestro oído para distinguir la voz de Dios. La voz de Dios. Y eso surge de una intimidad y de un trato para conocer la voz de Dios. Así como yo reconozco la voz de mi esposa en cualquier ambiente que me encuentro, es porque ha existido esa intimidad. Y ese hablar en la intimidad a nuestro corazón hace que yo reconozca su voz. Así también yo debo reconocer la voz de mi amado Jesús. Y como ministro, tengo esa responsabilidad de establecer ese conocimiento de la voz, porque tengo la responsabilidad de formar un pueblo, de establecer palabra y de marcar un camino para que aquellos hombres y mujeres que Dios me concedió pastorear, yo pueda llevarlos por medio de aquella voz que me habla, que reconozco, que es la voz de mi Padre, que me ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén. El problema que tenemos muchas veces es que nosotros tenemos una sordomudez llamativa, porque el sordomudo lo es porque primeramente es sordo y no puede hablar. Y cuando Jesús en una ocasión comenzó a tratar a un sordomudo, es interesante todo lo que él hizo, porque realmente muestra el corazón del Señor para sanar correctamente, que aquel hombre no solamente necesitaba oír bien, sino también hablar bien. Porque cuando no oímos bien, no hablamos bien. Oír bien me asegurará que yo podré hablar bien. Entonces, si yo oigo bien la voz de mi Padre, yo voy a poder expresar correctamente la voz de mi Padre que he aprendido a reconocer y poder entregarla al pueblo. Amén. Cuando Jesús se encontró con el sordo mudo, ¿saben? Él lo sacó aparte. No lo dejó en medio de aquel gentío de personas, sino que él lo sacó aparte. Y ahora les voy a explicar por qué lo sacó aparte. Y cuando se acercó aquel hombre, él le metió el dedo en la oreja y comenzó ahí a holgar en la oreja, adentro del conducto auditivo. Y saben, me recuerda cómo hacen los otorrinolaringólogos, es decir, los especialistas de nariz, garganta y oído. El lenguaje es así porque soy médico también, entonces no se sorprende. Y ¿saben? El especialista, cuando va uno con algún problema de sordera, ¿qué le hace? Le abre bien la oreja, le mete el otoscopio y mira. Lo primero que mira es algo elemental, a ver si no está tapado de cerumen. Y entonces, porque más de uno de ustedes conocen esta maniobra, ¿no? Ponerse el dedito y empezar, ¿no? Es tratar de sacar algo, ¿no? Y Jesús hizo eso, le metió el dedo en la oreja. Cuando se aseguró que ese conducto auditivo estaba limpio, él le suelta la palabra de autoridad y dice: "Fata, sea abierto". Y dice que al instante, cuando aquel hombre escuchó la voz, su lengua se desató.
Entonces la lengua estaba atada porque su oído estaba tapado. Pero cuando él fue libre y su oído comenzó a escuchar la voz del Señor, su lengua respondió a la voz de aquel que le daba una nueva oportunidad de sanidad. Y por lo tanto comenzó a hablar bien. Entonces, a mis queridos ministros, hombres y mujeres que están sirviendo, les hablo como vuestro apóstol presidente. Sepan oír bien, correctamente, para que ustedes puedan expresar también correctamente esa palabra que Dios está poniendo a través de un oído atento y que está bien comunicado con Dios. Amén. Amén. Y quiero también advertirles que hay una voz que ustedes tienen que aprender a separar y a diferenciar, una voz peligrosa. ¿Saben cuál es? La voz de tu yo. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar toda esa voz que muchas veces es lo que yo creo. Estamos hablando, sí, pero yo creo. ¿Conocen eso? Entonces nuestra voz muchas veces pretende ocupar lugar que le corresponde a la voz de Dios. Por lo tanto, en esta tarde se ha producido esto tan sublime que el Señor trae en la vida de este hombre de tanta experiencia, nuestro querido pastor Estanislao, porque eso es lo que Dios nos está pidiendo. Que podamos, como él decía, en esa oración buscar y escuchar la voz. Amén. ¿Qué tenemos que escuchar? La voz de Dios. Y que por lo tanto cada reunión ustedes estén siempre atentos a escuchar la voz de Dios. Amén. Y que quienes se ocupen este púlpito puedan también con santidad y con temor reverente a Dios saber que este es un lugar sagrado, porque es el lugar donde yo tengo que exponer lo que Dios ha puesto en mi espíritu para poder entregar al pueblo. No vengo a contar historias, vengo a hablar lo que Dios quiere hablar al pueblo. Amén. Esa es la responsabilidad de todo ministro de la casa del Señor. Amén. Entonces yo quiero hablarles hoy de una palabra que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Un peligro que la iglesia está viviendo o puede vivir. Y quiero dejarles esta palabra para que como responsables del trabajo que el Señor nos ha dado podamos estar atentos. Dice un mensaje que el Espíritu le habla a la iglesia que estaba en una ciudad de Tiatira, allí en el Asia Menor, y le dicen: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es una advertencia hacia algo que hoy está muy floreciente, que es el sincretismo. El sincretismo es la mezcla de muchas cosas para que parezca un mensaje que está bien, es un mensaje de la época, pero que tiene una mezcla de distintas fuentes que lleva peligrosamente, cuando toma un púlpito, a que la iglesia se desvíe. Entonces, en este caso era un sincretismo muy particular y que nosotros tenemos que aprender a reconocer también cómo los espíritus del infierno muchas veces pueden seducir y equivocadamente hacer que un líder que esté influenciado por ese espíritu pueda llevar por un camino de error, un camino que realmente Dios condena. Y ustedes pueden decir: pero ¿es posible todo esto?
cuando ustedes van a la iglesia de Corinto, observen en el capítulo 11 que el apóstol Pablo dice que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es discernir el cuerpo de Cristo? Porque todos nosotros también tenemos que saber el valor del cuerpo, y que el cuerpo es la iglesia, y que todos nosotros somos parte de este cuerpo, y que el cuerpo debe ser reconocido porque habita en nosotros Cristo. Cristo habita en su cuerpo. Yo soy parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, y Él habita en mí, habita en tu vida. Amén. Y cuando yo discierno el cuerpo, tengo que aprender a reconocer a Cristo que está en tu vida. Es el Cristo que está en cada uno de nosotros. Cuando partimos el pan, es la figura de que todos nosotros, como el cuerpo, nos partimos para que todos puedan comer de este pan. Pero cuando juntamos todos esos pedacitos, todo eso forma un solo pan. Y ese único pan es Cristo. Y Cristo se parte para que todos nosotros podamos comer de Él. Ahora, el discernir el cuerpo de Cristo implica muchas cosas que yo no tengo el tiempo para poder explicarles. Pero sí aprender a reconocer el Cristo que está en mi hermano y en mi hermana. Y saber que hoy el valor del cuerpo y la función en el cuerpo es reconocer a Cristo morando en nosotros. Y si algo que he hecho en estos últimos años, cuando el Espíritu Santo ha ido trabajando y enseñando y ministrándome, es reconocer que hoy no es tiempo de visitación, hoy es tiempo de habitación. Porque muchas veces nosotros, y esto seguramente incomodará a algunos, pero necesito como un padre decirles, estamos orando para que Dios nos visite. Y hacemos grandes canciones, visítanos Señor. Y entonces el Señor se pregunta, ¿y dónde estaré yo? Porque si me están pidiendo que los visite, quiere decir que yo no estoy en ellos. ¿Sí? Si me piden que yo los visite, quiere decir que no estoy en ellos. Entonces ahí vamos, Apocalipsis 3:20, cuando él dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. ¿A quién le está hablando el Señor? A la iglesia. A una iglesia que lo había dejado afuera. No es para el pecador, Apocalipsis 3:20, es para la iglesia. Y cuando yo estoy pidiendo, visítame Señor, visítame, Él te está diciendo, y si yo quiero habitar con vos, yo quiero habitar con vos y quiero quedarme con vos. Por eso Jesús siempre habló de morada, porque cuando Él viene a nosotros, desde aquel día tan hermoso que todos recordarán, cuando nos hemos convertido a Cristo, Él ha hecho morada en nosotros. Él no se ha ido, Él está con nosotros. Él nos visita, Él es real, Él es auténtico, Él está, aleluya, para que yo pueda vivir la gloria de su presencia. Aleluya. Porque esta es la diferencia del antiguo pacto al nuevo pacto. En el antiguo pacto era visitación, en el nuevo pacto es habitación. En el antiguo pacto el Espíritu Santo esporádicamente iba sobre alguna persona, pero desde que Jesús se bautizó en el Jordán y el Espíritu Santo vino sobre él, desde ese momento el Espíritu Santo ahora es real en cada uno de nosotros. Porque gracias al Espíritu Santo ahora yo tengo nueva vida. Porque Cristo vive en mí. Podés tocar tu pecho y decir, Cristo vive en mí. Por lo tanto tengo nueva vida. Gloria a Dios. Y en esta habitación que Él hace con nosotros,
Él ahora necesita manifestarse. Amén. Entonces, sea para este tiempo de gracia apostólica, vivir la realidad de la manifestación de Cristo desde adentro nuestro hacia afuera. La manifestación del Cristo que vive en nosotros debe ser visible a otros. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice que la creación misma gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa manifestación? Es que Cristo sea visible a través de los hijos. Cristo tiene que ser visible a través de tu vida, porque si Él está en tu vida, Él quiere manifestarse y que otros lo vean. Aleluya. Gloria a Dios. Esa manifestación es la que nos permitirá también corregir muchas cosas. Es comenzar a entender que nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. El mensaje cristocéntrico habla de la expresión del Cristo que vive en nosotros, el Cristo que vive en el seno de la iglesia, su cuerpo, y que necesita manifestarse. Es el Cristo que a través de nuestras canciones tenemos que honrar. Es el Cristo que aún en nuestros encuentros de sanidad interior necesita manifestarse. No como una expresión carismática que va y que viene, sino como la permanencia de Cristo en nosotros, porque Cristo permaneciendo en nosotros nos llevará hacia una vida victoriosa. Vendrán tormentas, vendrán cataclismos, vendrá lo que venga, pero Cristo en nosotros me sostendrá, porque Él vive en mí y mi casa está fundada en la roca, que es Cristo. Amén. Amén. He pedido a nuestros salmistas que revisen sus coros, porque les he hablado de estas verdades. Le digo, muchas veces en nuestros cultos cantamos y nos vamos hacia expresiones emocionales, expresiones que tienen que ver con nuestra alma. Y por eso es que a la otra semana todos volvemos y necesitamos otra vez entrar en ese nivel. Porque cuando yo hago culto en el alma, siempre necesito la vigencia de la vida de Cristo. ¿Y sabes dónde vive Cristo? En tu espíritu. ¿Sabes por qué tenés espíritu? Espíritu del hombre, espíritu con minúscula. Porque el hombre en la creación es el único que tiene espíritu. El animal no tiene espíritu. Y al tener espíritu, Dios nos creó así para poder tener comunicación con nosotros. Porque Dios es espíritu y Él se conecta con espíritu. Amén. Amén. Por lo tanto, esa debe ser nuestra relación espiritual. Que en nuestro espíritu se manifieste Cristo. Porque Él vive en nosotros. Gálatas 2:20. Mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Lo crees? Amén. Entonces, en este tiempo de esta profunda crisis, y a veces en la confusión de conceptos, y a veces esto pasa por falta de palabra, porque a veces creemos que hacer iglesia es simplemente como soplar una botella, pararse, dar unos cuantos gritos, aplausos, que no están mal, por supuesto, pero que simplemente creemos que es iglesia. Cristo trabajó 3 años y medio entregando y edificando y formando la futura iglesia. Y esa iglesia eclosiona en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Desde ese momento, ahora el Espíritu Santo está en nosotros, representando al Padre y al Hijo. Y esa vida del Espíritu es la que la iglesia hoy manifiesta.
Es esa vida en la que ahora, en esa comunicación, yo conozco el lenguaje del cielo a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hoy, como les dije, puede incomodar, pero es importante que la iglesia comprenda que no podemos vivir de los carismas, sino que tenemos que vivir de la vida del Espíritu, la vida de Cristo en nosotros, fundamentada en la palabra de Dios, y que es la palabra la que nos lleva a establecernos en su propósito. El don es un regalo de Dios que es concedida a la iglesia, a los hombres y mujeres, tal como a Él quiere, y que esos dones enriquecen nuestro trabajo. Los dones nos ayudan a poder servirle al Señor, le dan belleza al trabajo, pero el fundamento siempre será la palabra. Amén. La palabra. Y de esta manera nosotros enriquecemos nuestra vida, para que de esta manera podamos tener esa casa que cuando llegue la tormenta y lleguen los vientos no se caiga, sino que permanezca bien y firme. Amén. Amén. Cuando nosotros tengamos esta jornada de alineamiento, hablaremos también sobre el profetismo. Es porque hoy se levantan muchos que se dicen ser profetas y no lo son, porque el profeta de oficio lo establece el Señor y los dones los da el Espíritu Santo. Entonces, ustedes ven acá el caso de una mujer con historia, que saber. Hemos hecho curso de acerca del Espíritu de Jezabel. Y saben, esta mujer se dice ser profetisa, enseña, y si se dice ser y no lo es, como enseña, falso, enseña engañando y también seduce. Entonces, estas tres cosas es lo que hoy nosotros podemos ver en muchos lados. Y en este discernimiento del cuerpo de Cristo, oro para que haya luz sobre muchos hombres y mujeres que están al frente de iglesias, para que no caigan en la seducción del error. Porque muchas veces se creen que es hacer iglesia solamente de esa manera y menosprecia a aquellos que se fundamentan en la palabra. Fundamentarme en la palabra no me va a estancar nunca, ni me puede llevar a juzgar a nadie, pero sí en mi ética ministerial yo tengo que aprender y reconocer los valores de lo que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Y esta mujer con historia dice el Señor, y ustedes observen qué importante cómo el Señor se presenta. En el versículo 18 de Apocalipsis 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Quién? ¿Dónde está el Hijo de Dios? ¿Dónde está el Hijo de Dios? En mí. ¿Dónde está el Hijo de Dios? ¿En nosotros? O alguien puede decir en mí. ¿Dónde está el Hijo de Dios? En mí. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Y entonces ustedes observan dos rasgos de la manifestación de Cristo en favor de la iglesia. Primeramente, sus ojos como llama de fuego, los ojos que miran y reconoce todo, y con esos ojos de fuego Él está mirando, ¿saben a quién? A la iglesia. Mira a la iglesia.
Y cuando habla de ojos de fuego quiere decir que no hay nada que se le oculte al Señor de la iglesia. Aleluya. Él lo ve todo. Él lo ve todo. Él lo ve todo. Aleluya. Aún nuestros errores. Pero ve lo falso y también reconoce lo verdadero. Y dice después, y los pies semejante al bronce bruñido. Y esto habla del justo juicio de Dios. Es que el Señor mira, reconoce y establece juicio correcto para discernir qué es bueno, qué es malo, qué es verdadero y qué es falso. Pero en ese juicio de Dios, Él sabe colocar todas las cosas en orden. Gloria a Dios. Porque la obra no es mía, la obra es del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos el proceso ejecutivo que el Señor tiene sobre esta iglesia. Es interesante que ustedes vean las otras 6 iglesias, como con distintos rasgos de su naturaleza, el Cristo de la iglesia no tiene ningún pero para decir lo que haya que decir sobre la iglesia, porque Él la conoce toda. Y entonces Él, en esos ojos que lo escrutan todo, habla de 4 columnas que había en esta iglesia. 4 columnas que sostenían la vida de esta iglesia. Y Él dice, yo conozco, porque Él conoce todo. ¿Qué conocía? Tus obras. Número 2, conozco tu amor. Número 3, conozco tu fe. Y número 4, conozco tu servicio. Amén. Amén. ¿Qué se le podía ocultar al Señor de la obra si Él estaba mirando su pueblo? Y Él dice, yo conozco tus obras. Amén. No voy a hablar de cada una de estas columnas, pero tus obras. Conozco también tu amor, tu entrega, todo lo que haces por amor. Conozco tu fe, sé en qué nivel de fe estás. Y conozco tu servicio, conozco todo esto que representa entrega, entrega, entrega. Y dice, también reconozco tu paciencia. Y cuando está hablando de paciencia, ¿a qué se está refiriendo? Al carácter. Carácter. Porque hoy nosotros tenemos que reconocer que no es emoción lo que debe guiar nuestra vida, sino nuestro carácter. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres con el carácter probado y formado por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Ese carácter que se forma a través de la obra, a través de la ejecución del amor, a través de la ejecución de la fe y a través del desarrollo del servicio, va formando nuestro carácter. Amén. Es el carácter que nos sostiene en medio de cualquier dificultad. Amén. Amén. Pues todos sabemos que habrá tantas cosas como nos especializamos en decir. Estamos con lucha, con problemas, con dificultad. Siempre lo mismo decimos, ¿no? Yo lo digo también. Y ya la palabra dice que para entrar en el reino es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y entonces ya está resumido. Entonces, conozco cómo tu carácter se ha sido formado cuando obraste, cuando desarrollaste tu amor, cuando pudiste mostrar tus niveles de fe. La calidad de tu servicio fue formando tu carácter. Amén. Los animo, como le dije recién, a que sean hombres y mujeres con un carácter formado y aprobado por Dios. Amén. Escucharon, formado y aprobado por Dios. Un carácter de un hombre, de una mujer que sabe plantarse en la vida, que sabe tomar sabias decisiones, porque entiende que fue llamado a una responsabilidad mayúscula, que es servir a Dios. Amén. Y dice ahora, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y si ustedes comparan lo que eran las obras de las otras 6 iglesias, estas se distinguen
porque lo que hoy estaba haciendo era más grande que lo que había hecho antes. Amén. Habla entonces de una iglesia creciente, que todo lo que había hecho antes era pequeño a lo que hoy estaba haciendo, que era grande. Qué bueno es que el Señor reconozco que tus obras de hoy son mejores que las primeras. Amén. Aleluya. Porque lo que ya hice es parte de la historia. Pero hoy el Señor me desafía a que mi trabajo actual sea más grande que el primero. ¿Cómo les cuesta decir amén? Los animo. Que el trabajo que hoy están haciendo sea un trabajo mayor que las primeras obras. Amén. Porque ese es el desafío. Mi lema como un padre apostólico es que al techo al cual yo llego debe ser el piso para que crezcan mis hijos. Porque eso es parte del amor y el desarrollo de un padre, ver a los hijos crecer. Porque sé que mis hijos crecerán mucho más que yo, serán más bendecidos que yo. Pero cuando ellos logren lo que he soñado para ellos, cuando ellos logren lo que yo no pude, yo voy a estar feliz porque ellos lo hicieron, por lo tanto yo lo hice también. Amén. Amén. Dale un aplauso. Honro a nuestros mayores, a todos estos hombres que han entregado su amor, su servicio, su fe, su dedicación. Algunos de ellos fueron nombrados en esta tarde. Los honramos y damos gracias a Dios por ellos. Pero hoy yo tengo otra apertura que Dios me da y tengo que trabajar conforme a la palabra presente, la palabra que hoy Dios está hablando. Esa palabra es la que yo tengo que escuchar a Dios. He recibido revelaciones antes, pero no puedo quedarme atado a una revelación pasada. Yo voy creciendo y voy recibiendo revelación de la palabra, porque Dios no es limitado, Dios es ilimitado. Y cuanto más lo conozco, más cosas nuevas conoceré de Él. Amén. Amén. Por eso, cuando en una paternidad espiritual, yo debo trabajar para que los hijos crezcan y abrirles camino para que ellos alcancen metas mucho más grandes que las que he podido alcanzar. Pero he trabajado para que ellos, formados en un carácter, puedan ser verdaderos hijos apostólicos para cumplir el propósito del Señor. Mi padre, pastor de lo que fue la filial La Plata, Berizo, fundador de esas iglesias, mi padre era un semi-analfabeto, él tenía tercer grado. Su oficio fue albañil especializado. Y ese hombre tan sencillito que me enseñó a leer, a escribir, a multiplicar, y que ese tercer grado prácticamente era como un nivel secundario de hoy, él formó pedagógicamente mi vida mientras yo estaba en la escuela primaria. Pero papá, con ese corazón apostólico que él tenía, aunque él no lo sabía, él fue formando un apóstol que era su hijo. Y él, en esa entrega, en esa dedicación, en esa honestidad y ética que tenía al trabajar, él lo daba todo para que su hijo consiga lo que él no podía. Y cuando yo me gradué de médico, él estuvo en mi graduación y saben la cara de felicidad que tenía, porque su hijo ahora era un médico, y si su hijo era médico, él lo había alcanzado. Amén. Aleluya. Por eso, papá, da todo lo que tengas por tu hijo y por tu hija. Mi papá nunca quiso que sufra lo que él sufrió.
Un padre espiritual siempre buscará que los hijos no sufran lo que ellos han sufrido. Y como padres espirituales tenemos que allanar el camino a nuestros hijos para que ellos puedan tener un camino abierto. En una gracia apostólica, nosotros los padres tenemos que transitar primero lo que vamos a enseñar a nuestros hijos a que ellos caminen. Les enseñaremos a caminar porque ya lo conocemos, ese camino. Mi padre nunca pudo viajar en su patria. Lo que más amaba era ir a Santiago del Estero. Hay santiagueños, papá lo es. Yo soy hijo de santiagueño. Gracias, bueno. Y lo más que él pudo viajar era, él también pudo ir, no sé si algunos de los pastores ya mayores pudieron ir a Brasil a ese concilio que hizo la Asamblea de Dios, que fue 2 micros, papá fue ahí, eso fue todo lo que él hizo. Pero Dios me permitió a mí visitar naciones, establecer iglesias en el continente africano, ir por muchos lugares. Y saben, cuando papá miraba, él sabía que él también había llegado, porque su hijo lo había hecho. Y un padre sabe que un hijo llegará más lejos que él. Y es bíblico también reconocer que la bendición de los hijos será mayor que la de los padres. Amén. Abraza a tu hijo si está al lado tuyo. Dale gloria, la bendición de ellos será mayor. Será mayor que la de los padres. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso cuando veo a mis hijos crecer, cuando veo a mi hijita Marina con esa gracia pedagógica, esa maestría, esa autoridad, yo digo, habla de una manera que ni yo lo puedo expresar. Y lo habla con una gracia, una soltura, porque es el Espíritu Santo. Pero hemos trabajado con mi esposa en ella y en nosotros hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar mucho más lejos de lo que hemos alcanzado nosotros. Amén. Y por eso, en este criterio de paternidad espiritual y apostólica que hoy Dios nos da en esta gracia apostólica, la iglesia tiene que trabajar. Y que los pastores jóvenes que son formados por sus pastores, ellos son padres que los están formando. Respétenlo, ríndanle cuenta, honren. Porque si hay algo que en este tiempo tenemos que trabajar, es en la honra. La honra. Es honrar a nuestros padres. La palabra nos enseña a honrar, y uno cuando habla de honra piensa, uy, plata. No, no te estoy hablando de plata, te estoy hablando de honra. Es honrar. Y la palabra del Señor me dice que el que honra a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Si vos honrás a un apóstol, recompensa de apóstol tendrás. Si honrás a un padre espiritual, recibirás honra del padre espiritual. Dios nos enseña entonces el concepto de honra, honrar hacia aquellos que están sobre nosotros en autoridad. Me enseña la honra horizontal, que es verdaderamente discernir el cuerpo, que es honrar a mi hermano y a mi hermana que comparte el tiempo y la vida del cuerpo de Cristo. Y es una honra hacia abajo, porque yo tengo que honrar a aquellos pequeños que estoy formando, a aquellos que están naciendo en el Evangelio, a aquellos que recién se están formando. Yo tengo que trabajar honrándolos. Amén. No teniéndolos de hijos, sino tratarlos como auténticos hijos, porque ese es un concepto diferente. Tener de hijo a alguien es un sentido peyorativo, pero tratar como hijo es un criterio de honra. Y yo tengo que tener esa honra vertical hacia quienes me sostienen, quienes me conceden la autoridad, esa honra horizontal hacia aquellos que están a mi lado, que trabajan, que sirven al Señor, y una honra hacia aquellos que son más pequeños y que se están recién creciendo en la obra de Dios. Amén.
Honra, repetí, honra. Yo tengo que honrar. Amén. Papá, mamá, honra a tus hijos. Honralos. 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 Honralos porque un día ellos te honrarán. Porque ellos entenderán que en el concepto de honra también biológicamente tendrán más años de vida. Porque han tenido un padre que los amó y no hay mayor bendición que honrar y bendecir a un papá y a una mamá. Esta es una iglesia sanadora. Una iglesia sana con la honra. Nosotros necesitamos en este tiempo sanar honra en el seno de cada familia para que de esta manera la familia sea honra. Y que en esta tarde esta palabra te lleve a la urgencia de comenzar a ver a tus hijos de otra manera, de verlos como honra, el privilegio que Dios te ha dado de tener hijos. Amén. 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 Y en esa honra vas a ser bendecido. Y en ese concepto de honra es la honra a Dios. Amén. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí todos? Hemos venido para honrar a Dios. Hablamos de los 64 años. Honramos a Dios que nos ha dado estos 64 años. ¿24 es el? Perdón, 50. Todo es honra. Cuando vos estás ofrendando, ¿qué estás haciendo? Honrando a Dios. Amén. Entonces, una iglesia con una dimensión apostólica, cuando tiene la oportunidad de honrar en ese momento, cuando uno va a ofrendar, va a diezmar, va a entregar donativo, es un momento de honra al Señor. Amén. Oye, porque creo que no me escucharon. Cuando a vos te toca ese momento de ofrendar, entregar tu diezmo, tu compromiso, tu donación, tu ofrenda, vos estás honrando a Dios. Amén. Entonces ese debe ser un momento de profunda alegría. Ese debe ser un momento de profunda alegría. Porque tener la oportunidad de honrar a aquel que te lo da todo, a aquel que cuando tenés necesidad le pedís. Mi Dios puede suplirá todas las cosas que os faltan conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Cómo no honrarlo al Señor? Por eso presto mucha atención en esos momentos de honra en las personas que tienen que tener esa responsabilidad de llevar a que la iglesia honre en ese momento. Para no cometer el error que una vez escuché, de que alguien que fue designado para tomar ese momento, dijo, bueno, me tocó la peor parte, tengo que pedir la ofrenda. Y yo me quedé tan preocupado, la peor parte. No sé, capaz que para vos es la peor parte. Ofrendar, diezmar, entregar, es la peor parte para vos. Algunos están pensativos. Es la peor parte. Es el momento de expresión de honra también a Dios. Porque en base a esos principios de honra, Dios va a traer multiplicación sobre tu vida. Gloria a Dios. Entonces, entender cuántas cosas tenemos que cambiar, porque vamos avanzando con una palabra presente que Dios nos está estableciendo para poder servir al Señor. Amén. Amén. No sé cuánto tiempo lleva, pero todavía no empiezo a predicar. Pero por lo menos veo que nadie se levantó. ¿Cuánto lleva? ¿Media hora? Hace 6 años que no vengo, así que si multiplico por los 6 años, va a ser profético lo del pastor, del apóstol Alberto Rico. Hasta mañana podés predicar. Bueno,
Ustedes vean, el Dios, el Señor que reconocía la obra de esta iglesia Tiatira, reconozco tus columnas, el sostén, reconozco tu carácter, todo. Uno podría decir, ¿qué podemos hacer con esta iglesia? Aplaudirla, aplaudirla y aplaudirla, ¿no es así? ¿No es así? Pero observen, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que tiene pies semejante al bronce unido, te dice, pero tengo contra ti. Reconozco todo lo que estás haciendo, pero tengo contra ti. Y cada vez que él tenía algo, él requería arrepentimiento para no perder todo aquello que habían hecho bien. Y le dice, pero tengo contra ti. No hay cosa peor que caer en las manos del Dios vivo y poderoso. Cuando Él pone su mano de severidad, de juicio y de castigo sobre nosotros, ¿quién podrá defenderlo? Por eso, mis queridos consiervos, consiervas, ustedes están sirviendo al Señor que tiene cuidado de su cuerpo, la iglesia. Y que cuando te llama la atención, rápidamente corrija y corrija. Pero tengo contra ti que toleras. Y esto es lo que el título que yo había elegido, tolerancia. Tolerancia. ¿Qué tolerás en tu vida? ¿Qué estás tolerando en tu casa? ¿Qué estás tolerando en tu ministerio? ¿Qué tolerás? Porque no podemos ser tibios. La tibieza es sinónimo de tolerancia. Y la tolerancia que esta iglesia tenía era muy grave, muy grave. Toleras a esta mujer que es representativa de un espíritu jezabelínico, operativo en las iglesias que no tienen ese cuidado. Un espíritu operativo en una iglesia que trabajaba, una iglesia de amor, una iglesia con obra, una iglesia con fe, una iglesia con plenitud de servicio, con gente que estaba creciendo en carácter. Sin embargo, había un espíritu operativo que era del infierno. Y uno puede decir, ¿cómo es posible? Cuando van a lo que hoy iba a decirles, en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo le habla a los hermanos de la iglesia de Corinto y le dice, porque la mesa del Señor es una mesa de bendición, pero en la mesa que ustedes están participando, la copa que ustedes tienen no puede ser una copa de demonios, y sí una copa de bendición. La mesa que ustedes tienen no puede ser mesa de maldición, tiene que ser mesa de bendición. Entonces, cuando yo leí toda la vida este pasaje, pero cuando se me reveló, entendí en la luz del Espíritu Santo, empecé a mirar por qué el apóstol decía copa de demonio en la mesa. Mesa de maldición, cuando nosotros estamos diciendo que es mesa de bendición. Y esto no ocurría en el mundo, ocurría en una iglesia, la iglesia de Corinto, aquel padre espiritual, representando al dador de la vida, representando al Señor de la iglesia, dice, hay una copa de demonios que ustedes están tomando. Yo me pregunté, ¿cómo es posible? Y cuando uno mira desde el primer capítulo, ve división, sectarismo, fanatismo por un líder, desprecio por el otro, peleas y disputas entre los hermanos, tolerancia al pecado sexual, una iglesia que aceptaba la inmoralidad a punto tal que uno de sus miembros tenía y ejercía una inmoralidad, dice que ni aún entre los incrédulos era aceptable.
que cuando tenían problemas enseguida iban a juicio, que se peleaban para ver quién tenía el mejor don, que una iglesia que muchos se emborrachaban antes de ir a la mesa y que hacían sectarismo y algunos podían comer mucho y otros casi no podían comer y abusaban y discriminaban a los más pobres. Esa era la iglesia de Corinto. ¿Y qué tenía en abundancia esta iglesia? Capítulo 2. ¿Qué tenía? Era una iglesia de... Sin embargo, en esa iglesia había un espíritu de demonios operativo en él. Y por eso Pablo le dice, no pueden participar de una copa de demonios. Agarra esta cabeza. Es así. ¿Saben por qué? Porque cuando en una iglesia hay carnalidad, porque Pablo le dijo a ellos, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Cuando en una iglesia hay carnalidad, hay divisiones, hay sectarismo, hay preferencias por uno, desprecios por otro, se van a las viñas por esto y por lo otro, hay inmoralidad, intolerancia al pecado, ocultamiento de muchas cosas vergonzosas, hay mucho hablar en lengua, hay ejercicio aún de sanidades y de milagros, pero en ese ambiente, esos dones están siendo avergonzados. Y ese es el ambiente, ¿saben de quién? No del Espíritu Santo. Es el ambiente preferido, ¿saben de quién? ¿Tienen la respuesta? De los demonios. ¿Me comprenden? Entonces, en esa iglesia había influencia de demonios. Porque el Espíritu Santo nunca es operativo en un ambiente de carnalidad. Pero ahí esa iglesia, que quizás se manejaba carismáticamente pensando quién tenía el mejor don, y se creían que eran los más grandes de la tierra porque había abundancia de dones, pero no había entendimiento ni luz de la palabra. Por eso Pablo les dice, ¿cómo tengo que hablarles a ustedes? No reconocían al Padre espiritual, lo negaban todavía. Entonces vean una iglesia que realmente podía tener muchas cosas rimbombantes, pero era una iglesia donde los demonios se sentían muy cómodos en medio de ellos. Entonces, la tolerancia es lo que nosotros tenemos que evitar. O somos fríos o somos calientes. La tibieza espiritual no puede ser parte de nuestra vida. Amén. Hay mucho silencio. Bienvenidos si estamos reflexionando. Si te sentís incómodo, no te preocupes, el Espíritu Santo que te está marcando alguna cosa. ¿Sabes por qué? Porque más allá que hoy te esté hablando el apóstol hablando, vos tenés que ver que detrás de esta palabra, y lo digo con reverencia, y detrás mío hay alguien que lo ve todo. Alguien que lo ve todo y lo conoce todo. Y esta mujer nos remonta allí a Primera de Reyes, capítulo 16, 17, 18, ¿cierto? A Jezabel, que fue esa reina de los sidonios que se casó con el rey Acab, el rey de Israel, un rey cruel, que fue el peor rey que tuvo Israel, que llevó a que el pueblo entonces se apartara de Dios. Este espíritu, ¿saben con quién actuaba? Con un rey débil. Entonces, el espíritu jezabelínico siempre va a buscar un liderazgo débil, un liderazgo que no tiene el carácter, que no sabe reconocer, que no sabe oponerse, que no sabe decir hasta aquí, diablo, nunca más te permitiré otra cosa.
El débil. Es el débil de carácter, el que le parece que todo está bien. ¿Cómo anda todo? Oh, ahí andamos, está todo bien, está todo bien. Y vos sabés que por detrás se le está cayendo la casa. Siempre el espíritu de Jezabel actúa en un liderazgo débil y se hace operativo en el seno de un liderazgo que no reconoce el momento de rechazar a ese espíritu. Porque no hay que ser tolerante con ese espíritu, hay que echarlo. Los espíritus del infierno se echan, no se toleran. Amén. Y eso debe ser claro para nosotros. Amén. Y esta mujer Jezabel, la de Apocalipsis 3, era una mujer influyente, porque el espíritu de Jezabel uno lo personifica muchas veces en las mujeres, pero también actúa en los hombres. Y este espíritu operativo en esta mujer, que era una ciudad pequeña pero muy opulenta porque había grandes negocios allí, era una ciudad muy comercial que estaba en una encrucijada de camino y todo el comercio de todo el Asia hacia la parte europea pasaba por ahí. Por lo tanto, había allí un gran comercio y había esa multiplicación de negocios, y esta era una mujer de influencia en la sociedad. Y entonces, en esa influencia, ella comenzó a tomar de las fiestas que se hacían para celebrar los negocios. Y en las fiestas que se hacían fiestas a los distintos ídolos de aquella época. Y uno de los factores que se le rendía eran alimentos. Y entonces se comía honrando a esos ídolos, y esa comida entonces la toleraban y la comían ellos. Pero eso tiene también un sentido espiritual, que muchas veces nosotros comemos de mesas que nunca podemos tomar nada. Y no estoy hablando de alimentos físicos. Nos nutrimos de tantas cosas que hay en este tiempo que nos alimenta y nos nutre para formar nuestro pensamiento, para formar nuestras expresiones. Yo tengo una sola fuente que debe formar mi carácter, mi manera de ver la vida y la expresión de mi vocabulario, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios es para todo. Lo es para el hombre más sabio de la tierra como para la persona quizás más ignorante. Pero si esa persona recibe y vive la palabra, es un hombre y una mujer sabio. Aleluya, gloria a Dios. Es la sabiduría de la palabra. Gloria a Dios. Y saben, esta mujer es denunciada por el Señor. Y le dice, se dice profetiza. Claro, ¿saben hoy cuántos se dicen ser? ¿Saben cuántos hoy se dicen ser apóstoles? ¿Cuántos hoy se dicen ser profetas? ¿Cuántos hoy se dicen ser pastores? Y no son. No son apóstoles, no son profetas, no son pastores. Pero se dicen ser. Y engañan. Por eso, cuando el Señor te asigna una tarea, te asigna una función, un oficio, no necesitas andar diciendo soy esto, soy esto, no. Porque si vos insistís en que sos, quiere decir que no sos. Porque vos tenés que servir a Dios en esa posición que Él te ha dado. Él es el que te publica. Él es el que te presenta. Él es el que te avala. Él es el que te respalda. Él es el que te hace dar a conocer. ¡Aleluya! Es la regla del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Por lo tanto, el problema que hoy tiene es por muchos profetas. No estoy en contra de los profetas, quiero aclarar esto enfáticamente. Pero sí de ese profetismo mentiroso, donde se levantan muchos diciendo que soy profeta y llenan los cultos a veces simplemente para que 100 personas reciban un dedo. Sos esto, Dios te dice esto, Dios te dice esto. Ese no es el oficio del profeta.
El oficio del profeta es el que baja diseños de Dios, es el que edifica la iglesia, es el que trabaja como un arquitecto junto al apóstol para trabajar y direccionar el diseño de la casa de Dios. Pero la profecía personal lo puede tener un apóstol, un pastor, un maestro, pero no por eso es llamarse profeta. Pero sin embargo, muchos ocupan este lugar y dicen esas cosas que nos confunden, y espero no confundirlos a ustedes. Pero el oficio del profeta no lo da el Espíritu Santo. El oficio del profeta es voluntad de Cristo, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y pastores y evangelistas y maestros. 5 oficios. ¿Quién los constituyó? Cristo. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo lo da como Él. Bien. Amén. Pero Dios en los oficios, Cristo, Él trabaja de una manera diferente. Porque Él asigna quiénes son esas personas. Y las va formando y las va preparando para ejercer el oficio. Amén. Amén. Esta mujer se decía ser profetisa por la influencia que tenía en la sociedad, era tolerado en la iglesia. ¿Qué problema es este? Cuando hay personas que por lo que representan en la sociedad pretenden inmiscuirse en la vida de la iglesia. Bendigo a todos, profesionales, empresarios, universitarios, todo lo que sea, digamos, precioso de los ambientes de la formación del hombre y de la mujer que estén en la iglesia, pero nunca para gobernar la iglesia. No estoy en la iglesia porque soy médico. Yo soy médico como un regalo de una formación de mi carácter, pero sirvo a Dios. Y más que médico, yo soy un ministro de la casa de Dios. Esa es mi mayor honra. Amén. Tengo la misma honra que todos aquellos que hoy están sirviendo al Señor y que quizás no son médicos. Amén. No es ser médico lo que me califica para estar delante del Señor. Me califica es mi corazón abierto y limpio delante del Señor. Amén. Amén. Y esta mujer equivocaba su influencia y llevaba a un liderazgo que era interesado y la miraba con mucho interés. Y dice, lo seducía, enseñaba y seducía a mis siervos. Es decir, no eran personas, diríamos así, de que recién se formaban, eran siervos. Es decir, ya tenían experiencia, pero estaban engañados, estaban mal enseñados y estaban seducidos. Es decir, había una venda sobre sus ojos que no alcanzaban a ver la verdad. Y entonces le enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto puede tener lectura hacia algo natural, hacia cometer adulterio, fornicación física, pero también espiritual. Cuando vos haces algo que deshonre a Dios, cuando vos estás teniendo algo más importante que Dios, entonces vos estás adulterando porque estás dándole la honra a alguien que no es Dios. Y tenemos que aprender que muchas veces nos creamos ídolos a los cuales nosotros les rendimos culto. Y eso es adulterio. Eso es fornicación espiritual. Cuando yo digo amo a mi Dios, lo amo de verdad. Pero no hay otro Dios. Cuando digo sirvo a Dios, hablo verdad. Porque no sirvo a otra cosa. Sirvo a Dios. Entonces yo rindo culto y soy fiel al Señor. Pero cuando ustedes van allí a 2 Corintios, el apóstol Pablo está hablando allí de la sincera fidelidad. Porque todos podemos ser fieles, pero no sinceros. Y la sincera fidelidad es lo que evalúa el Señor. Un ejemplo, yo puedo ser muy fiel a mi esposa, ella a mí. Podemos vivir hasta que el Señor nos separe por la muerte fieles, pero no, quizás no fuimos sinceros.
porque no nos amábamos, porque dormíamos en cama separada, porque vivíamos peleándonos siempre. Entonces, ¿qué fue lo que se afectó? ¿La fidelidad o la sinceridad? La sinceridad. Lo primero que el diablo ataca es la sinceridad. Porque vos podés estar en esa cobertura toda la vida, pero no sos sincero. Y nosotros en la obra de Dios, queridos consiervos, tenemos que tener sincera fidelidad a nuestro Dios. Amén. Amén. Sincera fidelidad. Porque lo primero, repito, que el diablo va a atacar va a ser la sinceridad. Como hoy yo les dije, nosotros hablamos de la obediencia, pero puede haber mucha obediencia sin sujeción. Eso es la falta de la sinceridad. Por lo tanto, creo que hoy todos nosotros tenemos que comenzar a replantearnos algunas cosas para poder servir a aquel que lo ve todo, lo conoce todo y que su juicio es justo e inapelable. Amén. A Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, no podemos tolerar falsas enseñanzas por indiferencia, por amistad personal, por temor a veces a confrontar, o a veces porque simplemente, bueno, déjalo, vamos a estar tranquilos. Eso no es posible. Y otras veces por el interés monetario. No podemos tolerar esas cosas. Tenemos que ser sinceramente fieles. Amén. ¿Cómo tenemos que ser? No. ¿Cómo tenemos que ser? Sinceramente fieles. Os repito, ¿cómo tenemos que ser? Sinceramente fieles. Atrás mío, ¿cómo tenemos que ser? Amén. ¿Somos así con el Señor? Si estás con tu esposa, con tu esposo, preguntale, ¿sos sinceramente fiel conmigo? Se miran a los ojos cuando se hacen esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque nos hemos acostumbrado a decirle a tu hermano tal cosa y entonces uno hace no, mirarle a los ojos, mirarle a los ojos. ¿Sos sinceramente fiel a mí? Amén. Gloria a Dios. Más de un chico diga, es medio complicado esto. No es nada complicado. Gracias al Señor. Entonces, el espíritu de Jezabel, en su propósito final, sabe que está buscando destruir la verdadera adoración a Dios. Ese es el objetivo de este espíritu de las tinieblas. Este espíritu del infierno lo que busca es destruir la verdadera adoración a Dios. Amén. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que adoran en espíritu y en verdad al Señor. Hombres y mujeres que con su vida están adorando al Señor. Hombres y mujeres que con su manera de servir al Señor lo están adorando. Porque la verdadera adoración se hace en espíritu y en verdad. A veces nosotros hemos encajonado la adoración a ese momento tan lindo cuando cantamos al Señor. Y hemos hecho la diferencia. Alabanza es cuando hacemos ruido, cuando palmeamos, y adoración es cuando abrimos las manos, cerramos los ojos, miramos por un lado, vamos a adorar a Dios. Y saben que toda nuestra vida es adoración. Amén. Cuando soy honesto, estoy adorando a Dios. Cuando soy generoso con el amor de Dios, estoy adorando a Dios. Cuando le sirvo con todo mi corazón, le estoy adorando a Dios. Cuando hago todo lo que hoy estuvimos escuchando, ha sido una manera de adorar a Dios. Aleluya, aleluya. Porque eso es lo que evalúa nuestro Señor, la sincera adoración que tenemos a Él en esa gestión que Él nos encomendó para servir en la obra del Señor. Amén, amén. Hermanos, la tolerancia corrompe. La tolerancia trae corrupción en la vida de la iglesia. La corrupción destruye familias, destruye la armonía de la iglesia. La corrupción destruye la autoridad en el seno de la iglesia. La iglesia es santa,
la iglesia, es imperativo volver a ese nivel de honra y de gloria al Señor en todos los niveles de su trabajo aquí en la tierra. Amén. Mucho desorden en algunas iglesias es porque la corrupción del espíritu ha hecho que no haya autoridad establecida y falta de reconocimiento. Es una iglesia donde los demonios están operando. Queridos hermanos, nuestro estilo de vida debe ser ese estilo de vida que honra y que establece que Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Hoy cuando vemos a nuestra sociedad inmersa en tantos problemas, la ideología de género, el aborto, la corrupción de la que tanto se habla, eso es el escenario de los demonios. Por eso tenemos que orar por nuestra querida patria. Orar para que toda la operatividad de los demonios sea quitada de nuestra querida Argentina, de nuestra patria. Amén. Amén. Porque esta es la tierra que Dios me dio. A mí Dios me asignó a Argentina. Yo no sé ahora. Pero a mí Dios me asignó a Argentina para que sea un padre espiritual. Y en esta tierra yo estoy trabajando y sirviendo al Señor. Me ha honrado visitar otras naciones, pero siempre mi tierra es Argentina. Porque es la tierra que Dios me asignó. Y mi tierra hoy sufre. Y no es culpa de un gobierno. Es culpa de muchas cosas que esta sociedad ha permitido y que ha llevado a que nuestras autoridades hayan hecho cosas atroces, como entregar nuestro país al culto de los demonios, como permitir la entrada de la ideología de género, como por permitir tantos gobiernos, la corrupción y tantas otras cosas. Queridos hermanos, nuestra patria necesita ser salvada por Cristo. ¿Y sabés quién es ese Cristo? El que vive en tu vida. Eso es lo que necesita la patria. A Cristo que está en tu vida. Ponete de pie, por favor. Gloria a Dios. Amén. Sigue aplaudiendo ahora que está de pie. Gloria a Dios. Aplaudimos al Señor. Nuestra patria necesita a Cristo. Aleluya. Necesita a Cristo. La creación necesita la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Levanten su mano. Levanten su mano. Ahí están los hijos de Dios. Esas manos que se levantan para expresar que en nosotros vive Cristo. Vive Cristo en nosotros. El Cristo que está en nosotros es el Cristo que necesita nuestra Argentina. Gloria a Dios. Aleluya. Oremos para que el ambiente de nuestra Argentina cambie por la expresión de Cristo. Aleluya. ¿Cuánto tiempo demorará esto? No lo sé. Pero en la medida en que la iglesia de Cristo se levante y se ponga de pie y manifieste el Cristo que está en ella, ese Cristo traerá vida a nuestra Argentina. Amén. 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 Cristo necesita ser manifestado en la Argentina. A veces estás esperando a algunos grandes predicadores, está bien, nos ayudan, pero Cristo quiere manifestarse desde una plataforma que está, ¿sabes dónde? En tu vida. Que la gente vea a Cristo. ¿En dónde? Que la gente vea al Cristo que está en... No los escucho. Que la gente vea al Cristo que está en... Amén. Amén. En mi vida la gente necesita ver a Cristo. Te pregunto, ¿qué Cristo estás empezando? ¿Qué es lo que ve la gente en vos? Iglesia del Señor. Que esta sea una iglesia donde Cristo se manifiesta, donde Cristo es conocido. Las grandes maravillas serán a través de la manifestación de los hijos de Dios. Cuando vos ores, el cielo se va a estremecer. Cuando vos ores, la tierra tiembla, porque hay una manifestación de los hijos de Dios. En Hechos 4:31
Cuando la iglesia comenzó a orar, la tierra tembló. ¡Aleluya! Era por la vida de Cristo que había en cada uno de esos hombres y mujeres que levantaron sus manos al cielo y comenzaron a orar. Y oraron para oponerse al espíritu religioso y político que los quería cercenar. Y dijeron, ahora Dios toma en cuenta sus amenazas, pero nosotros queremos seguir predicando el Evangelio. Nosotros queremos manifestar tu gloria y tu presencia. Y cuando esa iglesia oró, el lugar en que ellos estaban tembló. Amén. Faltan terremotos en nuestra Argentina. No esos terremotos sísmicos. Faltan los terremotos de la manifestación de la presencia de Cristo a través de los hijos, a través de cada uno de nosotros, a través de mí, a través de vos. Aleluya. Ese es el terremoto que la Argentina necesita. Pastores que conmueven la tierra por la vida de Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Seguí aplaudiendo. Eso es lo que la iglesia hoy necesita. La manifestación que aún la tierra tiemble ante la presencia del Cristo que vive en nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.